Obviamente no debe de ser una rutina de terapéutica inicial, no es profiláctico y obviamente se agrega a las 24 72 horas de no haber mejoría ante el inicio del primer esquema de antibióticos. Obviamente aquí está las indicaciones precisas del uso de vancomicina. Número 1, sospecha de clínica de colonización de un catéter venoso central, colonización conocida por algún agente resistente a las cefalosporinas, la mucositis severa o celulitis severa, hemocultivos positivos para bacterias gram positivos antes de la susceptibilidad o identificación y obviamente la inestabilidad hemodinámica de mi paciente. Obviamente cuando hay anaerobios, ante la sospecha, el inicio de metronidazol asociado a algún otro de los antibióticos que tengan cobertura contra anaerobios, ¿sí? Aquí están algunas de las dosis de los medicamentos de uso más frecuentes en nuestros pacientes. Y bueno, muchas veces por ahí tenemos la presencia de algunos focos infecciosos o una infección. Por ejemplo, en este caso, un paciente con un radiomesarcoma testicular recibió quimioterapia y a las 2 semanas me llega con estas lesiones. Obviamente, hacía 2 semanas que había recibido quimioterapia, estaba en Esenadir, estaba neutropénico, agréguenle una varicela, pues obviamente son pacientes que deben de ser hospitalizados en forma inmediata para el inicio del tratamiento en forma temprana. Y bueno, doctor, ¿quiere abordar lo de colitis neutropénica? ¿Qué le había dicho? Vamos con tiempo. Ya vimos que es una enfermedad secundaria a la quimioterapia. Por lo tanto, ya también le vieron cuáles tumores frecuentemente lo tienen. Ya definimos esto, el grosor de la pared intestinal. Ese es el punto de definición para colitis neutropénica. Aumento de más de 4 milímetros, tanto en ultrasonido y o tomografía. Eso es lo que lo define. ¿Qué más lo define? La clínica tiene su paciente neutropénico con tratamiento de quimioterapia. Más dolor abdominal, a ver la que sigue. Más dolor abdominal, distensión abdominal, disminución de los ruidos peristálticos como la paciente que tenemos con constipación y o diarrea. No hay ninguna de las dos, puede tener las dos, con evacuaciones o no con sangre. El porcentaje de perforación no necesariamente es muy alto. La mortalidad varía, pero es una de las causas más frecuentes de mortalidad si no se trata adecuadamente. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Le vamos a dar de comer? No. Si tiene hilio, pues va a tener su sonda. ¿Y cuál es el otro punto a tratar? Pues poner los antibióticos adecuados. Porque parte de su fisiopatología es que se infectan y vean, el Clostridium septicum, es el más frecuentemente reportado en la literatura. Sin embargo, en el hospital de Pegnes presentan una serie de casos de colitis neutropénica que acaba de salir este mes, vamos a presumírselos, del Journal Pediatric Hematology and Oncology, lo presentan, es un trabajo del Hospital Central de Pemix, y ellos presentan que el estrafilococo coagulasa negativo, ese fue el más frecuente, seguido de Enterobacter cloacae, es decir, no fue el Clostridium septicum, esos fueron los que se presentaron en su caso. Además, ese estudio estaba interesante, se pretendía ver si el uso previo de antibióticos en pacientes con colitis neutropénica tenía valor de riesgo. Usaron un estudio casos controles con una relación 2:1 de controles y casos, de dos veces controles, 1 de casos, y revisaron si habían tenido antibióticos previos. En conclusión, se los voy a poner así: fueron 70 pacientes más o menos en total, 70 controles, 35 casos en general, y el uso de antibióticos probó que el uso de antibióticos previos podía ser un factor de riesgo para colitis neutropénica. ¿Por qué se lo estoy comentando? Porque no lo sabían. Eso es nuevo en la literatura. El uso de antibióticos previos
puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de colitis neutropénica. Con una probabilidad de riesgo de más de 17, es decir, altísima. Pásamela que sí. Ah, sí. ¿Ya vieron la quimioterapia asociada? Entonces el tratamiento es elegir bien el antibiótico. Si ya vienen manejados con antibiótico, ¿qué debo de elegir? Pues lo que no han cubierto. 2, que la dosis sea adecuada. En los pacientes con fiebre neutropenia, les puso un esquema de inicio. Pero ese esquema de inicio depende, uno sí insistir en el que no usen vancomicina a todos, pero el esquema de inicio depende de qué tratamiento tuvo previamente. Porque si ya tiene un tratamiento que yo voy a poner un equivalente, no me va a servir, no voy a tener éxito. Tengo que tener un tratamiento que espero que el paciente tenga respuesta. Por lo tanto, sí es muy importante uno que estuviera internado. Y si estuvo internado, ¿qué antibióticos tuvo? Para poder elegir adecuadamente. Si tiene catéter, el estafilococo coagulasa negativo es mi principal enemigo. Tiene una sustancia que hace que se adhiera a los catéteres. Entonces ya sé que tengo que cubrir eso. ¿Y qué otro germen tengo que cubrir con fiebre neutropenia? La pseudomonas. Esos son los 2 gérmenes que tengo obligadamente de pensar de entrada a cubrir. ¿Y qué otra cosa hacer? Pues cultivarlo de arriba a abajo. En la diapositiva del doctor Vanía líquido cefalorraquídeo, ¿lo tomo o no lo tomo? Lo podemos hacer por votación, así que dicen que en México hay democracia. Dicen eso, no pregunten al PRI. ¿Lo tomo? No lo voy a tomar si no tengo datos clínicos. La toma de líquido cefalorraquídeo no es un estudio de escáner, de tamizaje. Tiene que tener datos clínicos para yo sospechar infección, para tomar un cultivo de líquidos cefalorraquídeos. Si no, porque si no picaríamos a todos y no es un procedimiento ni técnicamente tan sencillo y sí corriendo sus riesgos. ¿Algo más? Estas urgencias oncológicas que hemos mencionado son las que tuvo nuestro paciente. Existen otras urgencias oncológicas que también ustedes deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, el síndrome de vena cava superior, que es prácticamente secundario a una tumoración a nivel mediastinal, ¿sí? Esas tumoraciones mediastinales que crecen en forma rápida, que tiene una progresión bastante rápida en cuestión de días, son las que nos pueden ocasionar que estos pacientes tengan este síndrome de vena cava superior, que habitualmente son pacientes que terminan en ventilador mecánico mientras nosotros empleamos una quimioterapia ante la sospecha diagnóstica, ¿sí? Hemos tenido en ocasiones la necesidad, como es en el caso de los linfomas, que ocasionan, por ejemplo, los linfomas no Hodgkin tipo linfoblástico, que crecen en cuestión de días, ¿sí? Estos linfomas suelen en algún momento requerir pacientes que tienen el síndrome de vena cava superior, terminan en ventilador mecánico y habitualmente nosotros como oncólogos iniciamos un tratamiento ahora sí empírico ante la sospecha de un linfoma no Hodgkin y esperamos la disminución de este volumen tumoral para disminuir esta compresión y por lo tanto posteriormente continuar con la quimioterapia. Son prácticamente todas esas manifestaciones clínicas de este síndrome de vena cava superior. En ocasiones, si yo llego a tener un paciente que tiene una tumoración en cuello y que me dice la mamá que cree que hace poco tiempo, tiene 2-3 días que empezó a roncar, que está con esta respiración ruidosa, ni lo dejen ir a su casa, porque lo más seguro que en cuestión de unos 2-3 días su niño ya va a tener el riesgo de un síndrome de vena cava superior, ¿sí? En este caso tenemos ahí esa tele de tórax, ¿sí? Donde observamos ese ensanchamiento mediastinal que le condicionó a nuestro paciente. Ahí ya está todo tranquilito porque ya había recibido quimioterapia, ¿sí? Pero ya había dejado de tener las manifestaciones que habíamos comentado. Pero ahí está el ensanchamiento mediastinal como parte de un linfoma no Hodgkin. La compresión medular obviamente es secundaria a aquellos tumores que comprometen la integridad de la médula espinal y habitualmente son secundarios probablemente a metástasis, que es la parte más
más frecuente en nuestros niños. Algo muy importante en relación a lo que viene siendo la compresión o el síndrome de compresión medular es que el hecho de que yo inicie en forma oportuna un esteroide me va a tener la posibilidad de que mi niño recupere la funcionalidad de los esfínteres. Si yo tardo en el inicio de los esteroides para este síndrome de compresión medular, esta recuperación de la funcionalidad de los esfínteres va a ser irreversible, muy diferente a lo que sucede en los adultos. En los adultos, habitualmente, cuando tienen síndrome de vena cava superior, la funcionalidad de los esfínteres, ya sea urinario o a nivel de esfínter anal, suelen ser irreversibles. Aquí, en este caso, un paciente que nos hizo una compresión por una metástasis, ¿sí? A nivel de lo que es la compresión a nivel medular, vean cómo aquí a nivel de este cuerpo vertebral, ¿sí? Esta destrucción me está ocasionando prácticamente una lesión y me está comprimiendo la médula espinal, y por ende es de que tengo estas características. Prácticamente mi paciente ya no movía sus extremidades inferiores. Bueno, vean, ahí tendrá síndrome de compresión medular, una destrucción masiva de una gran cantidad de cuerpos vertebrales. Aquí es lo que les estaba comentando. Si el uso del esteroide en forma oportuna me va a ocasionar la recuperación de la funcionalidad de los esfínteres como parte importante. Obviamente la hipertensión endocraniana y la hidrocefalia, como aquellos pacientes con riesgo como desencadenada por tumores a nivel del sistema nervioso central. La hipertensión endocraniana puede ser la primera causa como parte de la cefalea de una tumoración del sistema nervioso central. Algo muy importante en los lactantes es que yo no voy a tener, tal vez en los lactantes, no voy a tener síndrome de hipertensión endocraniana. Habitualmente la sospecha de un tumor del sistema nervioso central en un lactante va a estar en relación a la detención o al retroceso del desarrollo psicomotor en mi paciente. Si yo tenía un paciente que ya se sentaba, que ya empezaba a gatear y de repente pierde el equilibrio de mantenerse sentado, es un retroceso en el desarrollo psicomotor, y por lo tanto mi primera manifestación o mi primera posibilidad diagnóstica es el descartar una tumoración del sistema nervioso central. Vean aquí en este caso una tumoración que abarcaba prácticamente casi la totalidad del cerebelo. Bueno, eso es en relación a lo que fue la presentación de las urgencias oncológicas. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Doctor, ¿quiere finalizar? Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación para estar este día con ustedes y agradezco el esfuerzo que hace el departamento por invitar a profesores de ciencias básicas a que estemos con ustedes y que de alguna forma estemos participando en dar alguna aportación de cómo las materias en ciencias básicas van a estar participando en estos procesos. En particular me invitaron a hablar de algunos estudios de laboratorio e implicaciones inmunológicas en el proceso de la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, ya en base a lo que acabamos de escuchar, si estamos viendo ¿qué estudios generales, primero que nada, pueden ayudarme a empezar a sospechar, en este caso, de una edad pediátrica? Pensamos que, ¿cuál es el hallazgo en una edad pediátrica, el hallazgo más frecuente respecto a la cuenta leucocitaria? ¿Qué ustedes pensarían? ¿Que va a haber el hallazgo más frecuente de leucopenia, leucos normales, leucocitos entre 10.000 a 100.000 o leucos mayores de 100.000? Esa es la pregunta y creo que ya fue contestada. Ok, gracias. Entonces, ¿cuál sería su...? Allá arriba estamos viendo el tiempo para contestar.
Entonces estamos observando que nos comentan que la respuesta más frecuente en este grupo fue la opción de una leucocitosis arriba de 100.000. Bueno, eso es precisamente un punto muy importante. Solamente en el 50% de los casos con una leucemia linfoblástica aguda vamos a tener leucocitosis arriba de 100.000. No siempre nos estemos esperando de que el niño traiga una cuenta arriba de 100.000 para empezar a pensar en leucemia. Si estamos diciendo que el 50% de los casos trae leucocitosis, quiere decir que en el 50% de los casos el paciente va a cursar con leucopenia o con leucocitos normales, incluso hasta con leucopenia. Entonces no estar siempre esperando una leucocitosis, lo que les llaman una hiperleucocitosis, es decir, leucocitosis arriba de 100.000 para pensar en leucemia. Y acordemos también que esta infiltración de los blastos en la médula ósea va a estar provocando que las otras estirpes hematopoyéticas se encuentren disminuidas. Por lo tanto, en el 50% de los pacientes también vamos a cursar con trombocitopenia, lo que vamos a ver, como en el caso que nos presentaron, las equimosis y las petequias, y también un 50% de los pacientes cursan con anemia. Para la siguiente, con lo que hay, ¿verdad? Ahí están, lo que contestaron cada uno de ustedes, y las respuestas correctas, pues obviamente era A o B, cualquiera de las dos era correcta. Ahora, también acabamos de ver que los pacientes con leucemia, gran parte de ellos van a cursar con fiebre. Y aquí está una pregunta. ¿La infección es la principal causa que explica la fiebre en los pacientes con LAN? Es una pregunta pues bastante complicada por todo lo que nos acaban de mencionar los doctores, ¿verdad? Entonces, sí, esta es la pregunta. Ahí se va viendo qué es lo que van contestando cada uno de ustedes. Muy bien. Entonces, la mayoría contesta que falso, ¿verdad? Que la infección no siempre va a ser la principal causa en los pacientes con la fiebre. ¿Cómo le hago para avanzar? Bueno, efectivamente estábamos viendo que en el 50% de los casos, de acuerdo a la literatura, la infección no va a ser la causa de la fiebre. En el 50% de los casos, la fiebre viene, es muy difícil establecerlo, pero también recordemos que las células plásticas por sí solas van a tener también un factor inductor de fiebre. Ha sido demostrado que las células de ciertos cánceres, de linfomas, de leucemias mieloblásticas, también de leucemias mieloblásticas y de cáncer renal, secretan citocinas proinflamatorias, secretan interleucinas, y principalmente las interleucinas que pueden llegar a secretar algunas células tumorales pueden ser factor de necrosis tumoral, interleucina 1 beta e interleucina 6. Y como recordamos, pues estas citocinas, las citocinas proinflamatorias tienen efecto a nivel del hipotálamo, lo que va a provocar un aumento en la temperatura corporal. También otra causa, otra manifestación clínica bastante frecuente en la leucemia aguda linfoblástica es la fatiga, y el hecho de tener en circulación citocinas proinflamatorias elevadas también puede estar asociado precisamente a esta manifestación de la fatiga. Ahora, no es la única causa. También estábamos hablando, el doctor está hablando muy importante
importantemente de la lisis tumoral. Si bien la lisis tumoral metabólicamente va a provocar estas alteraciones en los electrolitos y alteraciones renales, inmunológicamente hablando, también es muy importante la lisis tumoral en la función, en la inducción de fiebre. Recuerden que esta lisis tumoral va a ser inducida principalmente por necrosis. Cuando una célula muere por un proceso de apoptosis, esta célula es correctamente fagocitada por los tejidos y no se inicia un proceso inflamatorio. Sin embargo, cuando una célula es muerta por necrosis, esta célula libera sustancias intrínsecas que van a inducir fiebre. No sé, de alguno recuerda alguna de estas sustancias, alguna de estas moléculas inductoras de fiebre cuando la muerte es por necrosis. No sé, recuerden que las células tienen muchas sustancias que son reconocidas por los receptores inflamatorios, los famosos DAMPs o las señales inductoras de peligro. Son como las moléculas de HMGB1, como las proteínas de choque térmico. Cuando son liberadas por un proceso necrótico, llegan a las células fagocíticas, inducen un proceso de producción de sustancias proinflamatorias y por lo tanto van a inducir la fiebre. Entonces, recordemos, la lisis tumoral es un proceso por necrosis, induce alteraciones metabólicas, pero también liberan sustancias que van a inducir producción de situaciones proinflamatorias. Otro punto también es la fiebre. Recordemos que nos decía el doctor que el proceso de la quimioterapia está altamente asociado al desarrollo de fiebre. Bueno, también ahí tenemos otro punto que inmunológicamente muy importante. Cuando un paciente está sometido a quimio-radioterapia, principalmente, como acabamos de ver, si bien estas células van a inducir muerte sobre las células tumorales, inducen muerte sobre las células que están en una rápida regeneración. Y pueden ser, aparte de las tumorales, células sanas como las epiteliales. Entonces ha sido demostrado que los pacientes que reciben quimioterapia se induce inducción de células epiteliales en el intestino y esto provoca translocación del lipopolisacárido hacia circulación y esto empieza a inducir el proceso de fiebre, lo que comúnmente se le conoce como la tormenta de citocinas inducida por la translocación del lipopolisacárido hacia torrente circulatorio. Y bueno, si se dan cuenta, estas son diferentes causas de fiebre asociadas a los pacientes con leucemia y no necesariamente es por un proceso de infección. Bueno, cuando el paciente tiene que ser es estudiado con mayor detalle, puede haber otro tipo de estudios que se realicen para hacer un completo y mejor diagnóstico del paciente. No sé cuáles de estos estén ustedes de acuerdo, que se le puede realizar a un paciente para hacer un diagnóstico completo de la leucemia aguda linfoblástica. Entonces, contestamos, por favor. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestros resultados. La gran mayoría pues le atinó, ¿verdad? Lo más fácil. ¿Cuáles son los estudios que tiene que hacer para un completo diagnóstico de una leucemia aguda linfoblástica? Los tres, todos son correctos, ¿sale? Es muy importante mencionar, la citometría de flujo es ese estudio de laboratorio que nos va a permitir identificar en la médula ósea la población plástica, su grado de inmadurez y el linaje de esa leucemia. En este ejemplo que estamos viendo, para empezar en ese estudio de citometría de flujo, vemos la morfología de las células, su distribución celular en este gráfico, y efectivamente vemos que se perdió una heterogeneidad celular. Una médula ósea normal debe de tener más composición de células granulares de origen mieloide que células mononucleares de origen linfoide. En este gráfico estamos viendo perfectamente que muy poca célula granular, muy poca célula mieloide, una gran cantidad de célula mononuclear.
baja expresión de CD45. Eso está altamente asociado a las células leucémicas, y las células leucémicas prácticamente la gran mayoría de ellas tienen una expresión de CD34, lo que ya nos está hablando de células leucémicas y un alto contenido de blastos. La expresión de CD19 nos dice el linaje de esa leucemia. Si son células blásticas CD19 positivo, estaremos pensando que es una leucemia de estirpe. ¿Qué estirpe sería? Son células CD19 positivas, son células linfoblásticas de origen linfocitos B, ¿sale? Que efectivamente las leucemias linfoblásticas pueden ser de estirpe B o estirpe T, y la más frecuente es la leucemia aguda linfoblástica de estirpe P, como estamos viendo incluso B común con un marcador positivo para CD10. También se debe de hacer un estudio citogenético que nos determine las translocaciones cromosómicas asociadas a esa leucemia. Y aquí abajo nos pone el ejemplo de la sobrevida. Si una leucemia presenta otras locaciones, la supervivencia del paciente es diferente. Entonces, estos estudios, ya cuando el paciente debe ser ingresado a un hospital de concentración, un hospital de tercer nivel, donde se realicen esos estudios, porque definitivamente ayudan al correcto diagnóstico y al pronóstico del paciente. Y bueno, esta está bastante más sencilla, ¿verdad? ¿Qué proceso inmunológico se ve interrumpido en los pacientes cuando se presenta una leucemia aguda linfoblástica? Esta es la de regalo, ¿verdad? Ya está corriendo el tiempo. Y hablando de tiempo, muy bien. Bueno, aquí solamente fallaron muy pocos, ¿verdad? Efectivamente, el proceso inmunológico que se ve interrumpido en la leucemia aguda linfoblástica es la maduración de los linfocitos B. Recordemos que en el estroma de médula ósea tenemos el nicho donde están las células troncales hematopoyéticas, en la parte hematopoyéticamente activa. Tenemos la zona de progenitores, ¿sale? Y lo que nosotros morfológicamente le llamamos blastos son las células que están en el estadio de pro-B, de pre-T, de pre-B o linfocitos B inmaduro. A este grupo de progenitores son los que morfológicamente podemos distinguir como blastos, son los que van a interrumpir su proceso de maduración y ya no van a terminar formando las formas maduras de linfocitos B, en el caso del ALAL B, o en el caso del ALAL T, no terminarán con linfocitos T maduros. Por lo tanto, los pacientes que cursan con LAL y no tienen una maduración completa de sus linfocitos, estaríamos hablando de que estos pacientes cursan con una inmunodeficiencia secundaria por la falta de las células linfoides maduras. Y por último, a final de cuentas, me invitaron a hacer preguntas de inmunología, entonces, principales células de la respuesta inmunológica que nos protegen contra las células tumorales. Un repasito muy general de aspectos inmunológicos: basófilos, neutrófilos, linfocitos B, células NK. Muy bien, recordamos muy bien este concepto, ¿verdad? Las células NK son células de morfología linfoide, sin embargo son carentes de receptor para antígeno, son positivas para los marcadores CD16 y 56, no tienen receptor para antígeno como TCR o BCR, pero eso es una ventaja, porque uno de los principales mecanismos de acción inmunológica de las células tumorales es que son propias. Por lo tanto, no se presentan antígenos asociados o específicos al tumor. De esta forma, las células NK, al reconocer a las células tumorales a través de diferentes aspectos
como las células propias alteradas o modificadas. ¿Por qué se pueden alterar? Porque están en un proceso infeccioso o por una transformación tumoral. No necesitan que expresen las células tumorales un antígeno específico, simplemente por su alteración pueden reconocerla, y recordemos que una vez que poseen una célula propia alterada, van a inducir apoptosis o muerte de esta célula, y esos son los mecanismos efectores de las células NK. Bueno, respecto a lo que me preguntas, que me invitaron a compartir con ustedes, sería todo. No sé si hay alguna duda de los estudios. ¿No? Bueno, entonces continuamos con las últimas preguntas, por favor. Bueno, muy bien. Esta es la parte de las preguntas. Si ustedes ven en algún momento dado el tema, lo podemos abordar desde el punto de vista que queramos. Lo queremos abordar por medio del servicio de terapia intensiva, del oncológico, del infectólogo, ¿sí? Del inmunólogo, ¿sí? Biología molecular, de lo que queramos, ¿sí? Del genetista, ¿por qué no? También. Aquí la parte importante es que a final de cuentas existe una gran cantidad de gente que rodea la atención de un paciente oncológico. Una vez habiendo visto todo esto, vemos que nuestra paciente, desde el punto de vista oncológico, con remisión completa. ¿Qué significa? Que ya no tenía células de leucemia en su médula ósea. ¿Qué fue lo que contribuyó a todos esos efectos de cascada que presentó nuestra niña? Pues todos esos efectos secundarios de la quimioterapia, ¿sí? Pero que de algún momento dado, desde un principio, la niña tenía una gran cantidad de factores en contra para considerar que esperábamos una evolución tórpida respecto al inicio de la quimioterapia de esta paciente, y obviamente el abordaje consideramos que fue el ideal. No quisimos pasar por alto ese factor que les habíamos comentado de la transfusión en el primer día de estancia con nosotros, con nuestro paciente, porque son parte de las cosas que en algún momento dado nosotros como médicos vamos a tener en nuestros hospitales, ¿sí? En lo que en algún momento dado su niño tiene la posibilidad de ser enviado a algún servicio de subespecialidad. Si existe algún comentario, ¿sí? Aquí por parte de los asistentes, o algún comentario en alguna de nuestras sedes que nos están recibiendo en este momento.